Ahora, sin más tardanza, le voy a pedir, por favor, que abra su Biblia conmigo. Continuamos en el libro de Romanos. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. En esta mañana continuamos la celebración en el Señor. Queremos escuchar de lo que tiene para nosotros conforme su palabra. Nuestro título de este día: un mundo, un mensaje. Un mundo, un mensaje. Nos quedamos en Romanos 10, versículo 14 al 21. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie conmigo. Vamos a leer estos pasajes y vamos a ver hasta dónde llegamos. Si puede, por favor, dice así. Romanos 10, versículo 14 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a parar hasta ahí. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que podamos venir a celebrar nuestra relación contigo. Te damos gracias, Señor, que no celebramos una religión, pero que celebramos una relación. Porque tú, Señor, te manifiestas de la única manera que ha entendido el mundo, Señor, que es por medio de tu palabra y nada más. Y queremos, Señor, que en esta tarde hable, Señor, por medio de lo que tú has puesto en este libro, Señor, compuesto por varios autores, Señor. Sabemos, Señor, que el principal autor es tu Espíritu Santo. Y queremos, Señor, que por medio de él puedas ministrar a nuestras vidas, que puedas hablar, Señor, conforme a lo que dice tu palabra para nosotros en esta tarde. Gracias por ello. Bendice a cada oidor, Señor. Sabemos que tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, que en este momento nuestra fe sea activada, Señor. Quizás de aquel que nunca ha escuchado de ti y nunca ha escuchado, Señor, tu palabra. Te pido, Señor, que en esta tarde pueda entender, Señor, la gran importancia que es estar delante de ti, Señor, buscando conocer a Dios, buscando de tu palabra, Señor. Gracias. Bendice este tiempo en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento otra vez. Un mundo, un mensaje. Un mundo y un mensaje. Pablo acaba, en los pasajes que ya cubrimos la semana pasada, acaba de declarar a Israel la manera por la cual pueden ser salvos, dándole las buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Hablamos un poquito de que el pueblo de Israel ha continuado en prácticas religiosas, pero Pablo está triste porque no son salvos. Eso lo dice en el versículo 1 del capítulo 9, lo dice también en el versículo 1 del capítulo 10 de Romanos. Tiene gran tristeza porque Israel era bien religioso, pero no era salvo. Hemos hablado de cómo una persona puede ser religiosa, yes, pero su religión, en lugar de poder ser, de abrirse y escuchar de Dios, únicamente lo ciega. Usted dirá, como yo me pregunto cada vez que veo: Señor, ¿cómo es posible? El pueblo elegido de Dios, los israelitas, no entendieron el mensaje que tú les dabas a través de tu palabra cuando lo practicaban todos los días de su vida. Y déjeme decirle, rígidamente. Ellos cuidaban con tanto delicadeza el guardar la palabra de Dios, que se vino a hacer una religión, vino a ser algo exterior, una apariencia, pero el corazón estaba muy lejos. Dice la palabra: con la boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que hace la religión. Y si usted anda buscando una religión, está en un lugar equivocado. Queremos enseñarle la palabra de Dios y únicamente eso. Es Dios quien hace los cambios, es Dios quien hace los ajustes, pero confiamos en Dios y en su Espíritu Santo, el autor de su palabra, que Él es el quien cambia nuestra mente y nuestro corazón. Es la razón por la cual vemos cosas como lo que vimos en esta tarde. De otra manera es imposible poder llegar a los 25 años. Y ustedes que han pasado por tiempos difíciles en su vida lo pueden entender.
Nosotros en nuestros 36 años hemos visto cómo ha sido nuestros años fuera del Señor y cómo son los años ahora en el Señor. Y para la gloria de Dios estamos ansiosos celebrar los 50, celebrar los 70 y hasta que partamos de este mundo o hasta que demos las últimas patadas, dijo un hermano hace unos años, unos meses atrás. Eso solamente en el Señor sucede. Bueno, nuestra relación con Dios es de la misma manera. Queremos conocer un Dios personal. No queremos ser unas personas religiosas, porque la persona religiosa únicamente practica lo que hace, de una manera rígida en su hogar, pero su vida nunca cambia. Pasan los años y años y años y no salimos del mismo lugar. ¿Por qué? Porque estamos pensando que de alguna manera nosotros podemos llegar a Dios y podemos agradar a Dios por más bueno que sea. Porque a veces nosotros ponemos en nuestra propia persona un nivel de justificación que pensamos que es como a Dios le agrada. Si no robo, si no mato, yo no me meto en el chisme, yo no hago, empezamos a poner, y todo comienza con yo, porque pensamos que nosotros de una manera podemos agradar a Dios. Y déjeme decirle que eso está lejos de la verdad. Porque es lo que Pablo le dice al pueblo de Israel. Han estado viviendo en el yo, pero no le han dado el lugar a Dios para sacarlos del yo. Así es que espero que mientras nos movemos en la palabra de Dios y exponemos lo que Dios dice, no lo que dice Tony, porque lo que yo digo no sirve para nada, pero lo que dice Dios en su palabra, que haga los cambios y ajustes en su vida. Pablo está triste porque los judíos, el pueblo de Dios, no conocen a Dios. ¿Cómo puede ser posible? Pablo les acaba de declarar la manera por la cual pueden ser salvos y les habló ya de que por medio de Jesucristo fue la única manera. Pablo viene y por primera vez les da buenas noticias. Creo que a todos nos gusta recibir buenas noticias. Las buenas noticias solo son buenas si las proclamamos. Porque si hemos heredado 10 millones de dólares, pero nadie le dice, no son buenas noticias. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De qué serviría? No serviría de nada. Me recuerdo un hombre que se ganó la lotería y dice la historia, y no sé si esto fue verídico, don't quote me on it, I don't know. Pero este hombre se ganó 200 millones de dólares. Pero como el hombre era ya grande de edad y sus hijos no hallaban cómo decirle, le echan un telefonazo al doctor. Hey, doctor, nuestro papá se ganó 200 millones de dólares y no hallamos cómo decirle. ¿Por qué no nos ayuda y le dice usted? Ok, el doctor hace la cita, lo traen al doctor, llega al doctor, lo sienta. Le dice, ¿cómo está usted? Bien, lo está monitoreando. Después le chequea la presión y todas esas cosas que pasan a nosotros ya de mayores. Y ya que lo tiene bien chequeado, le pregunta, ¿qué haría usted si se ganara 200 millones de dólares? Dice el hombre, ay doctor, pues si me ganara 200 millones de dólares, le doy la mitad y que le pegue un ataque al doctor. No fueran buenas noticias porque nunca las escuchó. ¿Entiende? Eso mismo pasa con el evangelio. ¿Cómo va la gente a creer? Pablo lo expone de esta manera. ¿Cómo van a creer en el evangelio? ¿Y cómo van a ser buenas noticias si nadie le dice? No son buenas noticias. El hombre nunca recibió. Bueno, en el mundo de 7.9 millones de personas en el mundo, 3.37 billones no conocen las buenas nuevas de salvación. Esto es, conforme a joshuaproject.com, 42.5%. 42.5% de gente en el mundo no conoce el evangelio o no ha escuchado las buenas nuevas de salvación. Tienen conocimiento de Dios, Pablo lo dice, pero es un conocimiento intelectual únicamente. Dice Santiago, whoopie-doo, no dice así, pero dice, el diablo cree y los demonios y tiembla. Mucha gente piensa que únicamente con creer en Dios es suficiente. No, esas no son las buenas noticias.
Un gran porcentaje de nuestro país o del mundo, puedo decir de esta manera, creen en Dios. Pero el creer en Dios intelectualmente y su corazón estando fuera de realmente quién es Dios, no le va a servir para nada. Cuando partamos de este mundo, no le van a servir nada de las prácticas religiosas que podemos hacer para nuestro ser querido. La Biblia dice que mientras hay vida y esperanza, el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y si no tiene una relación con Jesucristo ahorita, después de muerto, es demasiado tarde. Ya no se puede. Por eso es que tenemos que exponer el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Las buenas nuevas, note otra vez, 45.5% no han escuchado las buenas nuevas por diferentes razones. Puedo cubrir un gran número de razones. La cosa es que no han escuchado el evangelio, no han escuchado que pueden tener una relación con Dios únicamente por Jesucristo, que sus pecados pueden ser perdonados, que no necesitan ellos hacer todos estos ritos religiosos y pensar que eso nos sirve. Y le digo también a nosotros, porque también nosotros podemos hacer de nuestra relación cristiana una religión. Al pensar que, oh man, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no tenemos que hacer absolutamente nada. Y ese es el propósito que Pablo quiere exponer al pueblo de Israel. No está en lo que hagamos nosotros, está en lo que hizo Dios. Juan 1:12, encarnándose, viniendo a habitar entre los hombres, poniéndose cuerpo, muriendo por nuestros pecados. Lo único que nos queda a nosotros es poder recibir el regalo de Dios para salvación. Punto y terminado. Eso es todo. Todas las demás cosas, por la razón por la cual venimos a la iglesia, por la cual oramos, por la cual buscamos la santidad, por la cual buscamos una relación horizontal con nuestros hermanos, hermanas, esposa, hijos, es por la relación que tenemos vertical con Dios. Es la única manera. Por eso es que hacemos lo que hacemos, porque otra vez repito lo que le he dicho muchas veces. Hacemos buenas obras porque somos salvos y no somos salvos porque hacemos buenas obras. Es el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz y eso es todo. Mi propia justificación nunca va a ser suficiente buena delante de Dios. Dice la palabra que mis obras son como garras sucias delante de Dios. Así es de que gracias a Dios por el mensaje de salvación. Algo increíble que puedo yo ver a transcurso de estos pasajes, a transcurso de la palabra de Dios, como Dios usa al hombre para proclamar su mensaje de salvación. Es increíble que Dios pueda proclamar el mensaje de buenas nuevas. Yo diría que sería mejor por medio de ángeles. ¿Por qué no lo hace? ¿Nunca se ha puesto a pensar? Man, si yo fuera Dios, y gracias a Dios que no soy, ¿no hace sentido? ¿Se imagina proclamar desde las nubes? De una manera más, porque creo, aparentemente parece que la gente hace más caso así, pero no hace caso, no se crea. Únicamente los milagros y las cosas que suceden afuera únicamente endurecen el corazón del hombre. Yo le he platicado. Hemos nosotros ido a ver muchas apariciones. Hemos ido por el 166 donde tomamos una foto y se veía una puerta grande. Hemos visto señales. Entendemos también que la palabra dice que el diablo es bueno para hacer señales. Esas cosas únicamente nos alejan de Dios. Si dirá usted, o no, créamelo, porque el Señor lo dice claramente. La clase de generación que busca señales, pero increíblemente que Dios usa al hombre para proclamar su mensaje de salvación. Y es increíble que Dios no pueda, o más bien que Dios puede proclamar el mensaje de las buenas nuevas por medio de los ángeles, que no lo hace. Creo que, ¿por qué? Perdón, porque no se trata de oír solamente con los oídos como un ruido, pero con el corazón, dice Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree
para justicia. El Señor le ha placido llevar su mensaje por medio de vasijas de barro como usted y yo. Y para mí, yo digo, qué confianza. Yo la verdad no sé si lo trastaría o confiaría en usted. No lo trastearía. Palabras que salen aquí en el Spanglish. Un mensaje como esos, hay mensajes importantes que a veces pasan en nuestra casa. No se ha fijado en eso. Y hay ciertos chiquillos de por los míos que yo no les confiaría el mensaje. Si es urgente, es mejor hacerlo yo. No entiendo cómo Dios en su gran amor y misericordia, pero nos tiene confianza al hombre, a las vasijas de barro, para ir y proclamar ese mensaje. ¿Por qué? En un verdadero cristiano convertido está convencido de su posición con el pecado y del poder que tiene el mensaje de salvación, puesto que en su corazón, o su corazón más bien dicho, ha sido cambiado y sus pecados perdonados. Ahora tiene una vida nueva en Cristo Jesús y ya no se pertenece a sí mismo, ahora su vida le pertenece al Señor. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Este mensaje es porque es apto para cambiar vidas, no solo de una dirección terrenal, pero también una dirección eterna. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice esto. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué está hablando Pablo otra vez cuando dice aquí, en el versículo 14, dando comienzo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El evangelismo es una de las más grandes privilegios que Dios le da a la iglesia. Dios pudiera proclamar otra vez su palabra desde los cielos sin ninguna participación humana, pero nos da el privilegio de participar en su plan majestuoso de redención. Dios no necesita ningún predicador especial para hacer esto. Solo a personas que le conozcan como su Señor y Salvador, al proclamar una fe que salva. Y le digo esto. Digo la razón por la cual escojo a decir una fe que salva. Repito algo de lo que ya le dije al principio. Porque existe una fe que no salva. Lo conocemos mejor por yo creo, y empezamos a decir eso. Pero esta no es una fe que salva, solo es el conocimiento otra vez intelectual que hay de Dios. Mucha gente tiene esta clase de fe, pero no es una fe salvadora. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero para los que poseen una fe salvadora, el Señor nos ha dado el gran privilegio de proclamarla a todo el mundo. Y para esto nos ha escogido a todos nosotros. No necesitó a Isaías, Jeremías, el apóstol Pablo. Todos ellos vinieron a pasar por el tiempo, pero Dios nos usa a nosotros para llevar su tesoro otra vez en vasijas de barro. Gente común como usted y como yo. En Mateo 24:14 dice esto. Esta es la gran comisión de la iglesia. Bueno, empieza. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hablando del evangelismo, se llegará el tiempo en que tendremos que proclamar el cómo Dios me salvó a mí.
¿O de qué me salvó? Dios usa nuestro testimonio para alcanzar a aquellos que no le conocen. Se llegará el tiempo en que tenemos que dar una defensa básica de lo que hemos creído. No estoy hablando de teología, de teología, no tenemos que saber mucho. Lo básico es por qué el Señor me salvó. ¿Cuál es la necesidad que hay en el hombre? La cuestión es que dice Mateo 24:14, que este mensaje será predicado, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, dice, y entonces vendrá el fin. Se llegará el día en que este mensaje cesará, que nadie más hablará más de Jesús, que nadie más dirá nada. Ahorita tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Pero dice que entonces vendrá el fin. Esta es la gran comisión de la iglesia también en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, esto es para nosotros: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. Creo yo, se le ha olvidado a la iglesia o ha minimizado el alcance misionero que Jesús nos mandó. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Tengo que ir al seminario? ¿Tener gran conocimiento de la palabra? No. Solo tengo que entender la validez, la urgencia del mensaje más importante que hemos recibido. Habiendo yo sido ciego, dice uno, ahora veo. Tu hermano era muerto, dice la parábola del hijo pródigo, y ahora ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay un gozo inexplicable para Dios cuando un pecador se arrepiente. Esto es el propósito del mensaje que se nos ha confiado. Lucas 15, 1 al 10 dice esto: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. También dice la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que me ha perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué quiere decir todo esto? En el corazón de Dios, el más grande deseo, su propósito, dice la palabra, que no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. El mensaje que Dios ha puesto a la iglesia, y podemos hacerlo de diferentes maneras, pero el mensaje que Dios ha puesto a la iglesia es un mensaje de urgencia. Un mensaje de urgencia. Y creo que y es un perfecto momento para poder hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que invitamos a alguien a la iglesia o compartimos el evangelio? Si esto para Dios es importante, ¿qué no debería de ser también para nosotros? Debería de serlo. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer, ciertamente. Hay veces que nuestra familia, hay gente que se detiene por el amor o por el respeto o por lo que sea a nuestra religión.
lo entiendo perfectamente. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, que buscar la manera. Empezamos a orar, podemos orar por ellos. Creo yo que Pablo describe a transcurso de estos pasajes, que no podremos cubrirlos todos ahora, pero habla de 7 etapas de salvación. Comienza primero Pablo haciendo algo que deberíamos de aprender. Ya que cubramos estas 7 etapas, espero que sea una buena lección para nosotros. ¿Cómo alcanzamos a nuestros seres queridos? Aquellos que por una razón u otra no han venido a la iglesia o a lo mejor no han escuchado del Señor. A veces puede ser también que nosotros tenemos la culpa, porque nos presentamos de una manera, como ustedes han visto muchos afuera. Es verdad lo que dicen, pero la manera que se presenta el evangelio tiene que ser acompañada con amor. De otra manera, lo único que van a hacer es que le van a cerrar la puerta. Yo le digo, a mí cuando fui con mi mamá, después de que el Señor me salvó, me corrió de la casa la señora. Pues, ¿qué le pasa, señora? Yo me metí otra vez por la puerta de atrás y gracias a Dios mi mamá recibió al Señor. Pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer, porque la verdad es que queremos que las personas reciban al Señor de corazón, no únicamente una confesión de boca, porque eso únicamente se queda exactamente en eso, en la boca. Es un comienzo, y conforme veremos en las Escrituras, Pablo desarrolla de cómo pasa de un lugar a otro, cómo pasa de la boca al corazón. La boca únicamente es un instrumento, el corazón no únicamente es un músculo, pero hay algo más profundo. Pablo a transcurso de estos pasajes describe 7 etapas de salvación. Primero, comienza por la primera. Comienza expresando su corazón. En Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y luego dice Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora leemos Romanos 10, versículo 13-17. Dice esto: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y luego el 17 dice: así es que la fe viene, o así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo explica, como una persona viene a ser salva en las primeras 4 etapas. Son cosas que los creyentes hacen, las primeras 4, al transmitir el mensaje a otra gente. Eso hablando de nosotros. La primera cosa que hacemos es nos preocupamos. La segunda cosa que hacemos, oramos. La cuarta cosa que hacemos, vamos. Y la cuarta cosa que hacemos es predicamos. Las últimas 3 confiamos en el Señor, que las hace el incrédulo, aquel que nunca ha escuchado de Dios. Este es un buen punto. Ellos, el incrédulo, mientras se convierte, esperamos en el Señor que oye primero y luego cree y luego terceramente proclama. A veces pensamos que, yo no sé la gente por qué no viene al Señor. Es claro la escritura que dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y la tierra anuncia el firmamento anuncia la obra de sus manos. Debería de ser simple y sencillo. La verdad es esta, que a veces como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender. Dice Pablo, otra vez repito los mismos versículos: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? Y puedo pasar mucho tiempo con eso. No han oído. ¿Y qué quiero decir? Creen que existe un Dios, pero realmente no han oído el por qué necesitan a Dios.
Podemos empezar con las 4 leyes espirituales. Necesitan saber que hay una separación que los detiene de venir a Dios y de ser salvos por medio de Él. ¿Cuál es esa? Es el pecado. La gente no viene automáticamente, únicamente porque la invita a la iglesia. No me la malinterpreta. Necesitamos que vengan a la iglesia si por algo, I don't know, a lo mejor usted no tiene el don de evangelizar. Tenga o no tenga el don, todos somos llamados a hacerlos. Todos. Pero por eso los podemos invitar a la iglesia y usted tráigalos y nosotros aquí nos encargamos. Que el Señor haga el cambio en ellos. Pero es importantísimo no detenernos. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué otra vez le digo? Porque dice Pablo en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitan conocer el por qué. Es muy importante, porque cuando realmente entendemos el por qué servimos a Dios, déjeme decirle que nuestra vida es totalmente diferente. Si no, viene a ser otra religión. Nos cambiamos de una religión a otra religión. La gente necesita escuchar el por qué necesita de Dios. Por eso Pablo lo quebra en estas etapas. Esperamos que al final de todo, aquel que no cree en el Señor o que no entiende cómo creer, puedan oír, puedan creer y puedan proclamar. Una verdad fundamental, le he dicho las últimas 2 semanas, es que es Dios quien salva. Si Dios no nos salva, no somos salvos. Una verdad fundamental, otra vez, eso determina la manera que vivimos. Es Dios quien salva. Si Dios no lo salva, no somos salvos. Simple y sencillamente. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La salvación es un trabajo de Dios, simple y sencillamente. Pero también es un trabajo humano, en el cual Dios usa a los hombres, a usted y a mí, mujeres, como un instrumento para afectar su trabajo, increíblemente. Esto quiere decir que el evangelio no es o más bien, esto quiere decir que el evangelio es la interacción entre predestinación divina y voluntad humana. Es una operación entre las personas y Dios, entre el cielo y la tierra. Dios se ha confiado a usar personas como usted y como yo para alcanzar a otras personas. I don't know why, pero eso es el plan de Dios. Es como si dijéramos: somos todo lo que Dios tiene. Wow, that's scary. Somos todo lo que Dios tiene. Aparte de la sabiduría de Dios, esto tiene algo de verdad. Si no le decimos a la próxima generación, ellos no escucharán. ¿Se ha fijado como mucha gente crece a sus niños sin enseñarle de Dios? Y únicamente, los papás vienen a la iglesia y gloria a Dios por ello, pero en realidad no practicamos en nuestro hogar el enseñarles de Dios, porque Dios no quiere que usted deje su cabeza allá en la puerta, en lo absoluto. Todo lo contrario, tiene que entender el por qué hace lo que hace, por cuál es la necesidad que hay en el hombre de Dios, por qué lo necesito, por qué necesito ser salvo. Hay ciertas cosas que nosotros como padres fallamos y no enseñamos a esa próxima generación. El propósito por el cual necesitamos venir a la iglesia, necesitamos ser salvos, necesitamos buscar la santidad. Y eso vemos el desarrollo en nuestros hijos o en la próxima generación conforme pasa el tiempo. Porque nosotros como padres hemos fallado a instruir a nuestros hijos. Si no le decimos a la próxima generación, ellos no escucharán. Hay algunos que son buenos para evangelizar,
pero todos somos llamados a hacerlo. En algún tiempo tenemos que proclamar nuestro testimonio y lo que Jesús hizo por nosotros. Algunos no son tan buenos para hablar en público, pero Dios les da la creatividad para hacerlo, ya sea que al invitarlos otra vez a la iglesia o algún estudio bíblico. Otra vez recalco, pero todos somos llamados a hacerlo. Vemos estas etapas que llevan a la salvación. Primero que nada nos preocupamos. Oramos, somos enviados, predicamos, oyen, creen y proclaman. La primera etapa, nos preocupamos. Pablo en Romanos 10:1 dice otra vez, el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón, ahí está. Pablo se preocupa. Pablo está cargando esto en su corazón, conforme dice en Romanos 9:1-2. Se lo voy a leer. En verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia no me da testimonio en el Espíritu, o me da testimonio en el Espíritu. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está cargando esto en su corazón. Creo yo que podemos tener gozo en nuestro corazón y tristeza a la misma vez. Tenemos el gozo del Señor que nos lleva de día a día, pero también tenemos tristeza por nuestros seres queridos que aún no tienen una relación con el Señor. Sabemos que la única manera a la cual podemos ser salvos es por medio de Jesucristo. Nos da tristeza y gozo a la misma vez. Gozo porque nosotros hemos pasado de muerte a vida, como dice la palabra, pero nos da tristeza porque tenemos seres queridos que aún no han hecho la confesión del pecador y no han cambiado su vida, no le han entregado su corazón al Señor. Es una gran tristeza. La única manera que vamos a poder pasar una eternidad juntos es por medio de Jesucristo. Perdón. Así es que Pablo dice, tengo un deseo en mi corazón, ahí está. Primero nos preocupamos. Es donde el Evangelio da comienzo, teniendo un deseo por lo que se está perdiendo sin el conocimiento de Jesús. Si no nos preocupamos, no compartiremos. En inglés dicen, if we don't care, we won't share. Y simple y sencillamente. ¿Cuánto tiempo hemos pasado por orar por nuestros seres queridos? Póngase a pensar en eso. A lo mejor es la razón por la cual nos vienen al Señor, porque no estamos orando y dedicando tiempo por ellos. Por eso dice que si no nos preocupamos, no compartiremos. O if we don't care, we won't share. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión. Noto, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. La palabra compasión en el griego es splagchinosami, y probablemente así no se dice. Y significa la panza a los instantinios. El hebreo creía que las emociones más profundas venían aquí en la panza, en el estómago. Ellos creían que las emociones venían aquí del estómago. Quizás es posible, tenga algo de verdad. ¿No se ha fijado usted cuando su esposo está enojado y nomás le da de comer y es una santa paloma? ¿Por qué hace eso? Quizás tenga razón. Ellos pensaban que las emociones más profundas venían del estómago. Quizás también por algo dirán que la mejor manera de llegarle al hombre es por el estómago. Así que Jesús los vio y se preocupa por ellos. También agonizó por Israel en la entrada triunfal cuando vio la ciudad y dice en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esto enseña cuánto se preocupa por ellos.
Y no podremos memorizarnos otra vez las 4 leyes espirituales y tener gran conocimiento. Pero si no te preocupas por ellos, no te servirá de nada. Alguien dijo de esta manera, y me encanta, y con esto vamos a concluir, porque ya nos ganó el reloj. Alguien dijo esto, hablando de la gente, dice: no les importa cuánto sabes hasta que saben cuánto le importas. No les importa cuánto sabes hasta que sabe cuánto le importas. Hay muchas cosas que cubrir de estos pasajes, porque creo que todos, de una manera o de otra, tenemos que aprender o tenemos que recordarnos que Dios nos ha puesto una responsabilidad en nosotros de evangelizar, de multiplicarnos. Déjeme decirle, hay muchas maneras. Yo entiendo, yo en mi familia tengo parejas que una le sirve al Señor y la otra no. Están casados. Entiendo las dificultades que hay en todo eso. Entiendo también que en nuestros seres queridos, en mi familia, hay personas que no le sirven al Señor. A veces puede ser, y le digo esto, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera rígida. Bueno, no puedo decir eso porque tenemos un compromiso delante de Dios y la palabra no se compromete. Pero quizás porque nos apartamos religiosamente de ellos. Ay, yo no me junto con ellos ya. Hay una área divisoria y es usted, el Espíritu Santo se la va a dar. Nosotros vamos con nuestros seres queridos a las pachangas. Ya nomás empieza el guarachazo y nos vamos. Pero como quiera que sea, vamos y hacemos presente para que entiendan que de verdad nos preocupamos por ellos. Necesitamos compartir el evangelio. No voy a decir lo que dice Francis de Assisi, porque eso no se alinea a esto. Dice que compartamos el evangelio y si es necesario usar palabras. Voy a decir, retrocedo todo lo que he dicho de eso, porque eso no va conforme a la palabra que me enseña. Es parte de eso. Pero tenemos que usar palabras que el Señor, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, al final de todos estos pasajes, que podamos entender la gran urgencia. Porque vivimos en tiempos de urgencia, urgencia de orar, urgencia de buscar de Dios, urgencia de proclamar el evangelio. El tiempo se está pasando. Únicamente voltee y ve los cambios que está habiendo en nuestra nación. El cumplimiento de la palabra se está llevando a cabo. Se va a llegar el tiempo en que va a ser demasiado tarde. Como dice una de las historias más tristes y la palabra más triste que yo puedo ver en la palabra de Dios. Cuando los tiempos de Noé, que por 120 años, mientras hacía la barca, anunció que había un medio de salvación por medio de la arca que estaba haciendo. La palabra más triste dice: y se cerró la puerta. Hoy es el día de salvación. Si usted nunca ha proclamado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no le estoy hablando que cambie de religión, no le estoy hablando que cambie de nada. Usted sígale, no le hace. El Señor se va a encargar de eso. Pero usted nunca ha confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación, no mañana. Porque mañana, I don't know. No sé si vamos a estar aquí mañana. Si no lo ha hecho, hágalo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si ese es usted, simple y sencillamente diga al Señor: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. That's it. Después, dice la palabra que hay un libro que será abierto en los últimos tiempos, cuando dice: y los libros fueron abiertos. Es importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si ese es usted, por favor no se vaya. Déjeme orar por usted antes de que se vaya de este lugar. Queremos ayudarlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias, mi Padre, por la gran celebración que tenemos en este lado del velo.
de poder pasar tiempo celebrando con mis hermanos al renovar sus votos, de poder celebrar, Señor, que podemos abrir tu palabra, Señor, libremente en este país. Gracias, mi Padre, por todos aquellos que han dado su vida para que esto suceda. Te damos gracias por los medios que tú pones, Señor, para poder, Señor, libremente compartir tu palabra. Gracias. Bendice a tu iglesia, Señor, y continuamente, Señor, ayúdanos a recordarnos los tiempos que vivimos, Señor, tiempos de urgencia. Urgencia de orar, urgencia de buscar de Dios, urgencia de compartir tu palabra. Gracias por esta tarde, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice sus manos, sus pies, Señor. Te pido, mi Padre, que todo lo que has compartido nosotros en esta tarde conforme tu palabra, Señor, haga raíz en nuestros corazones y traiga una incomodidad en nosotros. Una incomodidad, Señor, la cual nos lleva a la obediencia. Bendice, Señor, cada oído, Señor, y cada corazón en esta tarde. Bendice otra vez mis hermanos que han renovado sus votos, Señor. Continúa, Señor, dándoles fuerzas para poder proclamar quién es Jesús en sus vidas. Gracias. En el nombre santo de Jesús.